Parte 1. La idea urbana. La historia colonial de Hispanoamérica se divide en dos prehistorias, la indígena y la española peninsular. Los conquistadores encontraron muchos núcleos urbanos densamente poblados en Mesoamérica y, en menor medida, en los Andes centrales. Los preceptos políticos, sociales y económicos de la dominación europea, que implicaban la destribalización, desarraigo y aguda mortalidad de la población indígena, introdujeron muchos vectores nuevos de cambio. Las ciudades hispanoamericanas pueden entenderse como un medio de dar forma a la idea de la ciudad que, procedente de Europa, estableció una relación dialéctica con las condiciones de vida del Nuevo Mundo. En las postrimerías de la Edad Media, el ideal urbano hispánico surgía de una fusión de fuentes clásicas y cristianas, reinterpretadas desde el siglo XIII. Sus principales componentes eran los siguientes: una comunidad agrourbana basada en una entidad política de grupos integrados funcionalmente, una noción imperial romana de municipio, el concepto agustiniano de ciudad de Dios y la quimérica visión de una ciudad edénica dorada. El municipio hispanoamericano posee una identidad corporativa en el seno de un sistema imperial basado en la jerarquización de unidades urbanas y de poblados. La composición interna de la ciudad consistía en una serie de grupos étnicos y ocupacionales también entrelazados por enteros jerárquicos muy tenues. La unidad urbana era un microcosmos donde se reproducía el orden imperial y eclesiástico más amplio, y en el cual la responsabilidad de su buen funcionamiento pasaba sobre el buen arbitrio de las élites burocráticas, latifundistas y eclesiásticas. Parte 2. La estrategia urbana. 2 años de experiencia demostraron claramente dos cosas. La costa sur era mucho más favorable tanto para las comunicaciones con la península como para el control del interior y el envío de expediciones a tierra firme. Y se hizo evidente la inviabilidad social y económica de utilizar la cadena interior de factorías como fuente de tributos. Obando ideó los patrones para una red de villas, de las cuales 15 recibieron los blasones reales en 1508. La ciudad de Santo Domingo era la capital y también el puerto más importante de España. En Cuba, La Habana superaría a Santiago, la capital anterior, y se convertiría en el punto de encuentro de todos los convoyes españoles. En el siglo XIV, la corona había conseguido refrenar la libertad municipal, convirtiendo dichos oficios en regalías. La colonización se convertía en una tarea de urbanización, es decir, una estrategia de poblamiento encaminada a la apropiación de los recursos y a la implantación de una jurisdicción. La legislación española aportó los fundamentos para 3 tipos principales de concesión: la capitulación, la concesión de tierras y la reforma agraria. Parte 3. Ciudades e indios. El principal objetivo de la política de asentamientos españoles fue establecer 2 repúblicas, una para los españoles y otra para los indios. El término república se refiere a una ciudad agrícola, que en última instancia está compuesta o integrada por grupos sociales y profesionales incrustados en la estructura del imperio, mientras se disfruta de un cierto grado de autonomía o al menos de autogestión. La visión defendida por las casas fue una serie de núcleos urbanos denominados pueblos españoles y pueblos indios. El diseño de las casas anteriores refleja la jerarquía social, mientras que la plaza principal y su estructura única de iglesia, administrativa, financiera y comercial determinaban la ubicación y la función del poder. México estaba formado por muchos estados urbanos, que estaban unidos por la cultura y por el idioma. Estas actividades se organizaban en torno a una comunidad central de miles de residentes. Estos residentes se dividen en grupos familiares. Los soberanos locales viven aquí y sus comunidades satélites formaban los carples. Era entonces, bajo esta estructura de clan, que los talentos españoles desarrollaban su propia terminología política. Todo el asentamiento complejo podía llamarse ciudad, aunque carecía de la estructura aborratada y la configuración física asociada con el prototipo español. Algunas personas creen que la identidad étnica conduce a la identidad de clase en las grandes ciudades e incluso conduce a la pobreza.
Parte 4. Las ciudades y el comercio. Las ciudades de Hispanoamérica, por sus tierras y recursos, eran vías para establecer un orden imperial. Migrantes españoles eran favorecidos en las Indias e invertían su capital en propiedades rurales, a excepción de Medellín, que contaba con escasas posibilidades de adquisición de tierras de labor. Caracas se desconocían las funciones del intercambio de papel moneda y del descuento. La Habana dispuso de bancos permanentes hasta la década de 1850. En Guayaquil, en 1790, a pesar de sus grandes exportaciones de cacao, no estaban muy familiarizados con las instituciones financieras, y en Guadalajara el crédito estaba estrechamente controlado por la Iglesia. Lima se caracterizaba porque la riqueza privada era absorbida por un consumo lujoso y extravagante. Buenos Aires fue fundada definitivamente en 1580 como salida atlántica de las poblaciones del interior. Por la pobreza de la región y falta de productos, Perú dejó de ser viable, ya que Tucumán podía establecer de productos agrícolas y ganaderos desde mucho más cerca. La Ciudad de México fue el centro histórico del dominio burocrático, comercial, financiero e industrial, y fue ejemplo para lugares como Lima, Buenos Aires y Sao Paulo. Parte 5. Los cambios de la última etapa colonial. Desde el siglo XVIII, la organización de Hispanoamérica tuvo que guardar relación con tres factores: el rápido crecimiento demográfico, la política reformista de los Borbones y los cambios económicos. En cuanto al primer factor, tenemos que el crecimiento de las mejores condiciones sanitarias y la inmigración permitieron que para el año de 1825 la población se duplicara. En cuanto a la era borbónica, la urbanización tuvo que poder concebirse gracias a la creación de servicios, el mejor trazado urbanístico y la construcción de elegantes edificios públicos neoclásicos. Además de fundarse nuevas ciudades, también fueron reconstruidas, reorganizadas y repobladas alrededor de 80 más. La creación de estas ciudades permitieron que hubiera una descentralización sistemática. Por ejemplo, en la Ciudad de México se tuvo que derrocar el monopolio para poder favorecer a otras ciudades comerciales. Los centros periféricos lograron ascender de esta forma. Esto permitió que las ciudades portuarias e isleñas se impulsaran, y gracias a esta exportación y a la actividad comercial y financiera que esto provocara, las grandes ciudades lograron desarrollarse.